Bienvenidos a la tercera clase de matemáticas. Espero que cada uno de ustedes se encuentre bien con sus familias y obviamente que hayan comprendido el tema anterior. Hoy estudiaremos los logaritmos. El logaritmo es una función monótona comprendida en el conjunto de los números reales positivos y es la inversa de la función que estudiamos en la clase pasada, la función exponencial. En otras palabras, el logaritmo es una función que depende de una base y un argumento que crece a una tasa de crecimiento cada vez menor. El comportamiento del logaritmo va a ser el siguiente. Vamos a tener logaritmo BA es igual a C, en donde B va a ser llamada la base del logaritmo, A el argumento del logaritmo y el resultado es el logaritmo. Y se relaciona con una potencia, en donde B es la base, C es el exponente y A es la potencia, considerando que A es mayor a 0 y C pertenece a los reales. En otras palabras, cuando nosotros hablemos de un logaritmo, lo que nos vamos a preguntar es ¿a cuánto tengo que elevar la base para obtener el argumento? Veamos algunos ejemplos de logaritmo. Por ejemplo, si tenemos el logaritmo en base 3 de 81 que es igual a c, es lo mismo que decir, en una forma de potencia, 3 elevado a c es igual a 81. También podemos tener, por ejemplo, el logaritmo en base b de 256 es igual a 8. Esto es lo mismo que decir que tenemos la potencia b elevado a 8 es igual a 256. O podemos tener un tercer tipo de logaritmo en donde decimos, por ejemplo, el logaritmo en base 4 de a es igual a 2. En potencia nos queda expresado como 4 elevado a 2 es igual a a. Si se dan cuenta, podemos tener tres elementos, tres incógnitas en un logaritmo. Puede ser que la incógnita se presente como el logaritmo, la base o el argumento. Resolvamos algunos ejercicios de logaritmo. Tenemos el logaritmo en base 3 de a es igual a 4. Para poder resolver los ejercicios que involucren logaritmo, siempre hay que transformarlos a potencia. Y la transformación siempre es la siguiente. El logaritmo en base b de a es igual a c, si y solo si la base elevada al logaritmo es igual al argumento. Transformemos entonces nuestro ejercicio en una potencia. Vamos a tener 3 elevado a 4 es igual a a. Lo que se nos presenta en este ejercicio es lo siguiente. Dice que el valor de a va a ser igual a 3 elevado a 4. Entonces simplemente resolvemos la potencia. Eso quiere decir 3 por 3 por 3 por 3 y eso es igual a, multiplicamos y es 81. Por lo tanto, el valor de nuestra incógnita a es 81. En general podemos decir que si lo que no se conoce es el argumento a, se debe aplicar la definición de la potencia. Segundo ejercicio, dice calcular el logaritmo en base 3 de 1 sobre 81 es igual a x. Nuevamente vamos a aplicar la transformación a potencia, lo que nos va a quedar como la base 3 elevado a x es igual a 1 sobre 81. En este caso, lo que nos está faltando es el logaritmo. Lo que nos está diciendo el ejercicio es que 3 elevado a un número va a ser igual a 1 sobre 81. Entonces vamos a buscar 3 elevado a qué número me da 81. O bien transformar el 81 a una potencia 3. Eso es igual a decir 3 elevado a 4. Pero noten que la potencia 3 elevado a 4 está en el denominador. Para poder cambiarlo hacia arriba debemos escribir el signo negativo. Por lo tanto, x es igual a menos 4. En resumen, si lo que no se conoce es el logaritmo, se debe buscar el exponente de la base que cumpla con la igualdad. Tercer ejercicio.
tenemos el logaritmo de x de 625 es igual a 4. Al transformarlo en una potencia tenemos x elevado a 4 que es igual a 625. Este ejercicio lo podemos hacer de dos formas. Preguntarnos, ¿qué número elevado a 4 me da 625? Y comenzar a buscar la potencia, 1 elevado a 4, 2 elevado a 4, 10 elevado a 4, etc. O bien aplicar la inversa de la potencia cuarta, es decir, la raíz cuarta. Vamos a hacer este procedimiento y vamos a tener que la raíz cuarta de x elevado a 4 va a ser igual a la raíz cuarta de 625. Lo calculamos, las raíces como son inversas se van y la raíz cuarta de 625 es 5. Por lo tanto, el valor de la base es 5. En general, si lo que no se conoce es la base, dependiendo del exponente de la base, se busca la raíz de la potencia. Cuarto ejercicio dice, el logaritmo en base b de 441 es igual a 2. Lo vamos a transformar a una potencia, porque esa es la forma de resolverlo, y nos va a quedar b elevado a 2 es igual a 441. Nuevamente lo que estamos buscando es qué número elevado a 2 me da 441. Podemos comenzar a probar distintos números, 10 por 10, 11 por 11, 12 por 12, pero la forma más rápida de hacerlo es aplicar la inversa de la potencia al cuadrado, que en este caso es la raíz cuadrada. Lo aplicamos en ambos lados, decimos la raíz cuadrada de b cuadrado va a ser igual a la raíz cuadrada de 441. Como son operaciones inversas, se va la raíz del cuadrado y la raíz cuadrada de 441 es 21. Por lo tanto, el valor de la base b es 21. El siguiente ejercicio nos pide calcular el logaritmo en base 5 de 125 que sea igual a la incógnita x. Siempre en los ejercicios de logaritmo realicen su transformación a potencia. Entonces vamos a tener 5 elevado a x que sea igual a 125. Me está diciendo entonces que 5 elevado a un número es igual a 125. Lo que deben hacer es buscar 5 elevado a qué número va a ser igual a 125. Y en este caso es 3. Por lo tanto, x es igual a 3. Calculemos ahora el logaritmo en base 2 de 8 que sea igual a un x. Vamos a tener la transformación a potencia, 2 elevado a x es igual a 8 y nuevamente nos dice que 2 elevado a un número es igual a 8. ¿Qué número es ese? Bueno, 2 elevado a 1 es 2, 2 elevado a 2 es 4, 2 elevado a 3 es 8. Por lo tanto, x es igual a 3. Propiedades de los logaritmos. Primera propiedad. El logaritmo de la base siempre es igual a 1. Esta propiedad quiere decir que siempre que el argumento sea igual a la base, ese logaritmo será igual a 1. Veamos un ejemplo. Tenemos el logaritmo de base 5 con argumento 5. Lo vamos a resolver para poder comprobar esta propiedad. Lo vamos a igualar a una incógnita x que va a ser nuestro logaritmo. Apliquemos la transformación a una potencia, es decir, 5 elevado a x debe ser igual a 5. ¿Qué quiere decir esto? Me está diciendo 5 elevado a qué número es igual a 5. Esa respuesta es 1. 5 elevado a 1 me da 5. Por lo tanto, x es igual a 1. Se cumple la propiedad. Veamos un segundo ejemplo. El logaritmo de base p en p. Como la base y el argumento son iguales, ya sabemos que el resultado es 1. Veamos un tercer ejemplo. Tenemos el logaritmo en base 100 de argumento 100. ¿A cuánto va a ser igual? Muy bien, a 1. Entonces, siempre que tengamos la base y el argumento iguales, el resultado será 1. Segunda propiedad. El logaritmo de 1 en cualquier base siempre es igual a 0. Esta propiedad quiere decir que siempre que el argumento sea 1, nuestro resultado va a ser 0. Veámoslo con un ejemplo. Tenemos
el logaritmo de base 7 y argumento 1. ¿A qué va a ser igual? Le vamos a poner igual a x. Apliquemos la transformación a una potencia, es decir, 7 elevado a x va a ser igual a 1. Lo que me voy a preguntar es, 7 elevado a qué número me da 1? Entonces debo transformar este 1 en potencia 7. Y para que una potencia con base 7 me dé resultado 1, tiene que estar elevado a potencia 0. Por lo tanto, nuestro x es igual a 0. Finalmente, el logaritmo de base 7 y argumento 1 es igual a 0. Un segundo ejemplo, por ejemplo, si tenemos el logaritmo en base r de argumento 1, nosotros vamos a saber de inmediato por esta propiedad que es 0. Muy bien. O si tenemos, por ejemplo, el logaritmo en base 100 de 1, como nuestro argumento es 1, de inmediato el resultado es 0. Perfecto. Tercera propiedad, logaritmo de un producto. El logaritmo de un producto siempre va a ser igual a la suma de los logaritmos de sus factores. Es decir, si tenemos el logaritmo de base A con argumento b por d, es lo mismo que decir el logaritmo en base A de b más el logaritmo de base A en d. Veamos esta propiedad en algunos ejemplos. Tenemos el logaritmo en base 2 de 5 por 7, eso va a ser igual a decir el logaritmo en base 2 de 5 más el logaritmo en base 2 de 7. O por ejemplo, si tenemos el logaritmo en base 100 de 14 por 2, eso va a ser lo mismo que decir el logaritmo en base 100 de 14 más el logaritmo en base 100 de 2. Fíjense que se mantiene la base del logaritmo y la multiplicación se transforma en una suma. También puede aplicarse esta propiedad en viceversa. Es decir, yo tengo el logaritmo en base 12 de 4 más el logaritmo en base 12 de 3 y yo puedo decir que eso va a ser igual al logaritmo en base 12 de 4 por 3. En este caso, mantuvimos las bases porque son las mismas y eso es fundamental, tienen que tener la misma base y la multiplicación la transformamos en una multiplicación. Cuarta propiedad, logaritmo de un cociente. Esta propiedad me dice que el logaritmo de una fracción va a ser igual a la resta del logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Por ejemplo, si tengo el logaritmo en base a de b sobre d, eso va a ser igual a decir el logaritmo en base a de b menos el logaritmo de a en base d, con d siempre distinto de 0, porque al ser una fracción no puede ser 0. Observemos esto por medio de ejemplos numéricos. Tenemos el logaritmo en base 2 de 5 tercios y para poder aplicar esta propiedad, entonces vamos a decir que eso va a ser igual al logaritmo en base 2 de 5 menos el logaritmo en base 2 de 3. Segundo ejemplo, tenemos el logaritmo de base p de m sobre n y eso va a ser lo mismo que decir el logaritmo en base p de m menos el logaritmo en base p de n. Y también podemos tener la forma contraria, es decir, tener la resta de dos logaritmos que tengan la misma base, la podemos transformar en un logaritmo con argumento fraccionario, es decir, tengo el logaritmo en base 12 de 4 menos el logaritmo en base 12 de 7. Tenemos la misma base, así que lo podemos juntar y como es una resta lo transformamos en una fracción. Muy bien, nos va a quedar entonces como el logaritmo en base 12 de 4 séptimos. Quinta propiedad, logaritmo de una potencia. El logaritmo de una potencia es igual a la potencia multiplicando al logaritmo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tenemos el logaritmo en base a de b elevado a n, esta potencia del logaritmo pasa multiplicando adelante a todo el logaritmo, lo cual me quedaría n por el logaritmo en base a de n. Para entender mejor esta propiedad, observémoslo a través de ejemplos numéricos. Tenemos el logaritmo en base 2 de 7 elevado a 3. Fijémonos que es un logaritmo con una potencia. Por lo tanto, vamos a aplicar la propiedad en la cual esta potencia
pasa a multiplicar a todo el logaritmo, es decir, 3 por el logaritmo en base 2 de 7. Desaparece el exponente porque lo pusimos adelante. O bien, por ejemplo, si tenemos el logaritmo en base p de 2 elevado a menos 10. Tenemos nuevamente una potencia y eso entonces aplicamos la propiedad en que pasa multiplicando adelante. Nos va a quedar menos 10 por el logaritmo en base p de 2. También podemos tener la forma contraria. Por ejemplo, tengo un tercio multiplicando el logaritmo en base 5 de 10. Y si lo queremos devolver, entonces vamos a decir que esto que está multiplicando al logaritmo era una potencia. Es decir, el logaritmo en base 5 de 10 elevado a un tercio. Logaritmo de una raíz. Esta propiedad me dice que si tengo un logaritmo con una raíz, la raíz la puedo transformar a un exponente de tipo fraccionario y luego puedo aplicar la propiedad 5, logaritmo de una potencia. Como podemos observar, tengo el logaritmo en base a de la raíz enésima de b elevado a d. Se transforma la raíz en una potencia de base racional fraccionaria, es decir, d sobre n. Y ahora, como tengo logaritmo en base a de b elevado a d sobre n, esto que es la potencia pasa adelante multiplicando a todo el logaritmo. Para entender mucho mejor esta propiedad, realicemos algunos ejemplos. Tenemos el logaritmo en base 3 de la raíz quinta de 7. Como tenemos una raíz, la vamos a transformar en una potencia de base fraccionaria. El 7, aun cuando no tiene exponente, tiene un 1 que no se escribe. Por lo tanto, nos va a quedar el logaritmo de base 3 de 7 elevado a un quinto, 1 sobre 5. Como ya quedó escrito como una potencia, vamos a aplicar la propiedad 5 y este exponente va a pasar multiplicando a todo el logaritmo. Un quinto por el logaritmo en base 3 de 7. Realicemos un segundo ejemplo. Tenemos el logaritmo en base de la raíz cuadrada de 4 elevado a 3. Nuevamente vamos a transformar la raíz en una potencia de exponente fraccionario y bueno, aquí no logramos ver cuál es el número de la raíz, pero recordemos que es una raíz cuadrada, por lo tanto hay un 2 que no se escribe. Transformado a un exponente nos va a quedar el logaritmo en base de 4 elevado a 3 medios. Y ahora el exponente va a pasar multiplicando todo el logaritmo, es decir, 3 medios por el logaritmo en base de 4. Finalmente podemos tener el proceso contrario, es decir, tener un logaritmo siendo multiplicado por una fracción, como en este caso tenemos un tercio del logaritmo en base 5 de 10 y podemos escribirlo como un logaritmo con raíz, es decir, esta fracción que está multiplicando va a pasar a ser una potencia, es decir, el logaritmo en base 5 de 10 elevado a un tercio, y como es un exponente fraccionario lo podemos escribir como raíz. Eso quiere decir el logaritmo en base 5 de la raíz cúbica de 10. Propiedad 7 y última, logaritmo común. Todo logaritmo de base 10 es llamado logaritmo común. Cuando la base es 10, no se escribe. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos el logaritmo en base 10 de a, eso simplemente va a aparecer como el logaritmo de a. ¿Ya? Entonces, deben recordar siempre que cuando no tenemos la base escrita, en realidad hay un 10. Veamos esto en ejemplos. Si nosotros tenemos el logaritmo en base 10 de 3, en realidad lo que vamos a ver escrito en cualquier ejercicio es el logaritmo de 3. Si tenemos el logaritmo en base 10 de la raíz quinta de 7, lo que vamos a ver en nuestro ejercicio simplemente es el logaritmo de la raíz quinta de 7. Ejercicios aplicando propiedades. Vamos a reducir el logaritmo de a cuadrado b sobre c d. Para eso lo primero que vamos a aplicar es la propiedad del logaritmo de un cociente, porque tenemos una fracción. Por lo tanto, nos va a quedar el logaritmo del numerador, es decir,
a cuadrado b menos el logaritmo del denominador, que es cb. Lo que vamos a aplicar ahora es el logaritmo de un producto, porque aquí se está multiplicando a cuadrado por b y c por d. Por lo tanto, vamos a tener el logaritmo de a al cuadrado más el logaritmo de b menos, y aquí es súper importante que escriban el paréntesis, porque este menos corresponde a todo el logaritmo cd. Así que es fundamental que escriban el paréntesis. Aplicamos también aquí el logaritmo de un producto, que va a ser el logaritmo de c más el logaritmo de d. ¿Qué nos está quedando ahora? En la primera parte, un logaritmo de una potencia. Así que vamos a aplicar esa propiedad y este 2, que es potencia, va a pasar multiplicando al logaritmo, es decir, 2 logaritmo de a más el logaritmo de b menos el logaritmo de c más el logaritmo de d. Y finalmente vamos a aplicar la ley de signos con esta parte final del problema, ya porque tenemos el paréntesis y el signo. Entonces tenemos menos por el logaritmo de c, que es positivo, tenemos menos por más es menos, y menos por más del logaritmo de d es menos. Por lo tanto, al reducir la expresión logaritmo de a cuadrado b sobre cd, el resultado es 2 logaritmo de a más logaritmo de b menos logaritmo de c menos el logaritmo de d. Reduzcamos ahora el logaritmo de la raíz sexta de 3a sobre a elevado a menos un sexto. Lo primero que debemos hacer es aplicar la propiedad del logaritmo de una raíz. Para eso vamos a transformar la raíz sexta en una potencia de base fraccionaria. Vamos a considerar que 3a sobre a elevado a menos un sexto es nuestra base y está elevado a 1. Por lo tanto, vamos a tener el logaritmo de 3a sobre a elevado a menos un sexto elevado a un sexto. Como nos queda con una potencia, aplicamos esa propiedad y este exponente va a pasar multiplicando a todo el logaritmo, es decir, un sexto por el logaritmo de 3a sobre a elevado a menos un sexto. Lo que vamos a hacer ahora es aplicar la propiedad del logaritmo de un cociente, porque tenemos aquí una fracción. Nuevamente debemos tener mucho cuidado con este un sexto que está multiplicando a todo el logaritmo. Lo vamos a dejar en la multiplicación, pero con paréntesis. Aplicamos la propiedad, entonces vamos a tener el logaritmo de 3a menos el logaritmo de a elevado a menos un sexto. Lo que vamos a hacer ahora es aplicar la propiedad del logaritmo de una potencia, porque tenemos este a elevado a menos un sexto, lo cual nos va a quedar como sexto por el logaritmo de 3a menos, y bajamos el exponente menos un sexto por el logaritmo de a. Lo que vamos a aplicar ahora es el logaritmo de un producto, porque tenemos aquí 3 por a, lo cual nos va a quedar entonces un sexto por el logaritmo de 3 más el logaritmo de a menos un sexto del logaritmo de a. Para finalizar, aplicaremos la distributividad y la ley de signos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a multiplicar el un sexto por cada elemento del paréntesis. Es decir, un sexto por el logaritmo de 3, un sexto por más el logaritmo de a, un sexto por menos un sexto logaritmo de a. Tendremos entonces un sexto del logaritmo de 3 más un sexto del logaritmo de a más un 36 logaritmo de a. Ya que hemos aplicado la distributividad y ley de signos, fijémonos que nuestro resultado es un sexto del logaritmo de 3 más un sexto del logaritmo de a más un 36avo del logaritmo de a. Sorpresa, tenemos logaritmo de a y logaritmo de a, así que vamos a sumar la parte fraccionaria. Tenemos un sexto más un 36avo. Eso va a ser igual a decir un sexto del logaritmo de 3 más 7/36 del logaritmo de a. Resolvamos este último ejercicio, en el cual debemos determinar el valor de la expresión logaritmo en base 6 de 1 sobre 36 más el logaritmo en base 5 de 1 sobre 25 menos el logaritmo de 5. Para resolver este tipo de ejercicios,
que involucran logaritmos siempre debemos transformarlos a potencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a asociar a cada uno de los logaritmos como que son una incógnita, que el primer logaritmo va a ser a, se va a sumar con el segundo logaritmo que es b y se va a restar con el tercer logaritmo que es c. Pueden asociarle otras letras, si quieren le asocian, no sé, un color, pero se resuelve parte por parte. Vamos con el primer logaritmo, es decir, el logaritmo en base 6 de 1 sobre 36 va a ser igual a un a. Entonces esto quiere decir que 6 elevado a debe ser igual a 1 sobre 36. Debo encontrar un número con base 6 que elevado a un exponente me dé 1 sobre 36. Vamos a transformar este 36 en base 6 y eso es decir 6 elevado a 2, porque 6 por 6 es 36. Como está en el denominador, debemos invertirlo y eso lo hacemos con el signo menos. Por lo tanto, el valor de a es menos 2. Ahí tenemos la primera respuesta. Vamos ahora con el segundo logaritmo que tiene base 5 con argumento 1 sobre 25 y vamos a asociarle la letra b. Lo que nos está diciendo este ejercicio es que vamos a tener 5 elevado a un número y va a ser igual a 1 sobre 25. Vamos a transformar entonces este 25 a una potencia de base 5, que es 5 al cuadrado, 5 por 5 es 25, y como está en el denominador, nuevamente vamos a aplicar el inverso con el signo negativo, y de esa forma llegamos a que b es igual a menos 2. Resolvamos la tercera parte que nos dice que el logaritmo de 100 va a ser igual a un c. Eso quiere decir entonces, y aquí mucho cuidado, no tenemos base, debemos recordar entonces la propiedad 7, que cuando no tenemos escrita la base es base 10. O sea, voy a tener 10 elevado a c, que es igual a 100. ¿Qué me está diciendo esto? Que 10 elevado a un número me da 100, y eso quiere decir 10 al cuadrado. Por lo tanto, el valor de c es igual a 2. Ya que hemos encontrado el valor de cada logaritmo, lo vamos a resolver. El problema me dice el logaritmo de base 6 de 1 sobre 36, que es menos 2, más el logaritmo de 5, el logaritmo en base 5 de 1 sobre 25, que es menos 2, menos el logaritmo de 100, que es 2. Vamos a resolver primero la ley de signos. Tenemos entonces menos 2, más por menos es menos, y menos 2. Tenemos menos 2, menos 2, menos 2, y esto es igual a menos 6. Por lo tanto, el valor de la expresión, el logaritmo en base 6 de 1 sobre 36, más logaritmo en base 5 de 1 sobre 25, menos el logaritmo de 100, es igual a menos 6. Gráfica de la función logarítmica. La función logarítmica de la forma y es igual al logaritmo de base a de x posee una gráfica creciente siempre que la base a sea mayor que 1. Si la base a es mayor que 0 pero menor a 1, es decir, un decimal entre 0 y 1, posee una gráfica decreciente. La función logarítmica siempre corta al eje x en 1, es decir, 0,1. Y no corta jamás al eje Y. Como se observan en la gráfica, de esta forma cuando es creciente y de esta forma similar a una función exponencial cuando es decreciente. La diferencia está en que estas funciones cortan al eje X en 1. Hagamos la comparación con la función exponencial. Cuando es creciente, esta es la forma de la función exponencial. La función logarítmica tiene esta otra forma, es decir, son inversas. Y fíjense que la función exponencial corta al eje y en 1 cuando tiene la forma a elevado a x, y la función logarítmica corta al eje x en 1 cuando es base a de x. Cuando son decrecientes, esta es la forma de la función exponencial y la forma de la función logarítmica es similar, pero la diferencia está en el corte en los ejes.
la función exponencial corta al eje y en 1 y la función logarítmica al eje x. Y aquí tenemos la comparación de ambas. Ejercicios tipo prueba. Primer ejercicio, dice, al aplicar la definición del logaritmo a la expresión i igual al logaritmo en base de b, se obtiene, y tenemos 4 opciones. B es igual a e elevado a i, b es igual a i elevado a e es igual a b elevado a i, o e es igual a x elevado a e. Si se dan cuenta, tenemos una función del tipo logaritmo, entonces lo que vamos a hacer es transformar ese logaritmo en una potencia. Lo que sí, vamos a invertir la igualdad para poder tenerla mejor visible. Es decir, el logaritmo de base e de b va a ser igual a i. Simplemente cambiamos el orden. Entonces ahora ya vamos a poder establecer la transformación a potencia, es decir, e elevado a i va a ser igual a b. La base e elevada al logaritmo es igual al argumento. Y vamos a buscar esta opción en nuestras alternativas. Tenemos b es igual a e elevado a i. b es igual a e elevado a i. Por lo tanto, la alternativa correcta es A. Ejercicio 2. Si el logaritmo en base a de 9 es igual a 2, entonces A es menos 3, 1/3, 0,5 o 3. Nuevamente vamos a transformar ese logaritmo en una potencia. ¿De qué forma? Diciendo la base a elevada al logaritmo va a ser igual al argumento. Entonces tendremos a elevado a 2 es igual a 9. Este ejercicio lo podemos hacer de dos formas, diciendo ¿qué número elevado a 2 me da 9? Esa es una forma. O bien podemos obtener la raíz cuadrada. Aplicando esta segunda forma vamos a tener la raíz cuadrada de a elevado a 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de 9, lo cual me va a dar igual a es igual a 3. Por lo tanto, la alternativa correcta es D. Por último, tenemos el siguiente ejercicio que dice, la gráfica de la función logarítmica y igual al logaritmo de x es, vamos a comenzar observando los modelos que tenemos. Fíjense que en la alternativa B tenemos la forma de una parábola y las parábolas corresponden a las funciones cuadráticas y no logarítmicas, así que la vamos a descartar. El modelo de la gráfica de la alternativa C no lo hemos estudiado, así que no es logarítmica. Puede ser la alternativa A o la alternativa D. Recordemos que las funciones logarítmicas siempre intersectan al eje X en 1. Y en la alternativa D no está ocurriendo eso. Ya el eje X no se está intersectando en 1, por lo tanto lo vamos a eliminar y la opción correcta es A. Ejercicio 4. ¿Qué gráfico representa la función h de x es igual a 2 elevado a x más 4? Si nos fijamos, son todas curvas ascendentes, por lo tanto no podemos descartar gráficos por esa cualidad. Lo que vamos a hacer entonces es determinar en qué punto corta al eje y. Para eso vamos a igualar el x con 0. Vamos a tener entonces h de 0 es igual a 2 elevado a 0 más 4. Recordemos que todo número elevado a 0 es 1, más los 4 es 5. Por lo tanto, corta al eje y en el punto 5 y esa sería la alternativa A, ya que en la B corta en el punto 3, en C corta en 2 y en D corta en 6. Ejercicio 5. ¿Cuáles son las soluciones de la ecuación x al cuadrado más 5x igual a menos 6? Este tipo de ejercicio es una ecuación de tipo cuadrática porque está al cuadrado. Nos está entregando las soluciones en las diferentes alternativas. Podemos resolverlo de dos formas, aplicando la fórmula menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac dividido en 2a, o bien probar las alternativas en la ecuación y que se cumpla la igualdad. Vamos a utilizar este segundo camino. Entonces, vamos a considerar las primeras dos respuestas que son 2 y 3, es decir,
cuando el x vale 2 y cuando el x vale 3. Reemplacemos en nuestra ecuación original. Tendremos 2 elevado a 2 más 5 por 2 debe ser igual a menos 6. 2 elevado a 2 es 4 y 5 por 2 es 10. Eso debería ser igual a menos 6. 4 más 10 es 14 y eso definitivamente no es igual a menos 6. Por lo tanto, vamos a descartar la alternativa A y también la alternativa D, ya que también aparece como solución el 2. Nos estaría quedando entonces alternativa B, menos 2 y menos 3 o menos 2 y 3. Si se dan cuenta, en ambas aparece el menos 2, así que esa solución la vamos a considerar como correcta. Comprobemos ahora si es menos 3 o 3. Comencemos con el menos 3. Vamos a tener 3 elevado al cuadrado más 5 por menos 3 debería ser igual a menos 6. 3 al cuadrado es 9, más 5 por menos 3 es menos 15 y eso debería ser igual a menos 6. 9 menos 15 son números con signos contrarios, así que vamos a restar y conservar el signo del mayor, que en este caso es negativo 15. El resultado es menos 6 es igual a menos 6. Como son iguales, entonces eso quiere decir que descartamos la alternativa C y nuestra alternativa correcta es B. Las soluciones son menos 2 y menos 3. Ejercicio 6. En la función f de x es igual a x más 2 por x más 6 menos 40, ¿cuál es el valor de f de menos 4? En este ejercicio lo que debemos hacer es valorizar la función con x igual a menos 4. Vamos a resolverlo. Tenemos menos 4 más 2 por menos 4 más 6 menos 40. Menos 4 más 2 son signos contrarios, así que vamos a restar y conservar el del mayor. En este caso, entonces 4 menos 2 es 2 y gana el negativo. Menos 4 más 6 son signos contrarios, restamos y gana el mayor, que en este caso es más 2 y menos 40. El truco en este ejercicio está acá, en los paréntesis. Al comienzo tenemos x más 2 y x más 6. Recuerden que cuando nosotros tenemos dos paréntesis juntos, entre medio de ellos está ocurriendo una multiplicación que aunque no se ve, está presente. Por lo tanto, resolvemos primero la multiplicación. Menos 2 por más 2 es menos 4 y menos 40 es menos 44. Alternativa A. Ejercicio 7. Considerando la función f de x igual a 5x, ¿cuál es el valor de f de 2? Escriba su respuesta a continuación. En este ejercicio lo que se nos está solicitando es que valoricemos la función cuando x vale 2. ¿Y qué es lo importante en este ejercicio? Recordar que cuando tenemos una letra con un número se están multiplicando, así que eso debemos escribir cuando reemplazamos, es decir, 5 por 2 y 5 por 2 es 10. Por lo tanto, el valor de f de 2 es 10. Ejercicio 8 y final. La siguiente ecuación permite determinar la medida x del lado de la base. 5 por x es igual a 1500. ¿Cuántos centímetros debe medir x? En este caso, entonces lo que nos están pidiendo es que despejemos el valor de x. Así que vamos a hacer eso. Tenemos 5 por x es igual a 1500. Vamos a multiplicar acá x por x y eso es x al cuadrado. Ahora, como estamos buscando la incógnita x, vamos a despejarla, es decir, este 5 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Nos va a quedar x al cuadrado es igual a 1500 dividido en 5. Dividimos 1500 sobre 5 y eso es 300. Finalmente nos está quedando la expresión x al cuadrado es igual a 300, pero estamos buscando el valor solamente de x. Vamos a aplicar la operación inversa a la potencia 2, que en este caso es la raíz cuadrada. Nos va a quedar entonces la raíz cuadrada de x cuadrado es igual a la raíz de 300. Despejamos la x y tenemos entonces que x es igual a la raíz de 300. Alternativa D. Hemos llegado al final de la clase de hoy. Si quieren seguir practicando, pueden encontrar ejercicios
de funciones exponenciales y logarítmicas en el libro Guía de Aprendizaje número 3. Tengan todos un muy buen día.